Víctor, surgió por idea de Pedro, a raíz de que habíamos estado platicando sobre algunos libros nuevos, libros contemporáneos, libros de recién publicación, y entre ellos, bueno, pues eran algunos de las novelas que a mi parecer son o están como candidatas a convertirse en libros de cabecera del siglo XXI, si lo podemos llamar de alguna manera. Entonces voy a comenzar un poquito nada más con el tema del contexto. Hablar de épocas, como decía Víctor, hablar de nuevos clásicos, hablar de corrientes literarias, creo que siempre tiene todo como una especie de origen, aunque sepamos que, como decía Octavio Paz, todo es la tradición de la ruptura, todo el tiempo se está buscando el parricidio, en este caso, contradecir a las corrientes anteriores. Creo que lo que se está viviendo actualmente en publicaciones de narrativa en México tienen que ver o obedecen mucho a la diversidad, más que a contradecir alguna corriente anterior, ¿no? Pero todo esto es producto de un proceso muy largo, no solamente de escritura y de creatividad, sino también de oportunidades de publicar, ¿no? Y creo que en esto nos entenderemos todos, porque estamos todos en un proceso de encontrar dónde publicar y cómo publicarlo. En ese sentido, lo que propongo para la charla es quitarnos un poco la idea de que existen cánones o existen grandes escritores que han hecho obras inalcanzables y que lo pensemos todo como un largo proceso en el que incluso nosotros mismos estamos ahí, ¿no? Somos parte también y producto de lo que se ha escrito 100 años atrás y vamos a ser, quiero pensar, un eslabón importante en lo que se va a escribir dentro de 100 años. Bueno, para hablar un poco de literatura contemporánea, creo que es necesario mencionar en este sentido lo que sucedió. Tratamos de pensar ahora que nos estamos poniendo de acuerdo sobre de qué décadas hablar o sobre qué autores o qué autoras recomendarles. Y nos pusimos como límite límite hacia atrás, a los nacidos a finales de los 60s y los 70s, y hablar incluso de la gente de nuestra generación, es decir, la generación de los 80s, 90s que están publicando actualmente. Y creo que un momento sustancial e importante dentro de los cambios que han habido en la narrativa nacional, no hablemos de Latinoamérica, que ahora llegaremos, me imagino, en algún punto a eso, que creo que hoy más que nunca a partir de la digitalización estamos como muchísimo más conectados con países sudamericanos en cuanto a las corrientes y a los estilos de lo que se está haciendo, pero es importante mencionar el momento posterior al boom latinoamericano, ¿no? Creo que por allá podríamos empezar con la conversación. Quienes están familiarizados con el boom, bueno, sabemos que fue un fenómeno editorial que tuvo origen allá por los 60, 70, que, bueno, condujo a un lugar, a un escaparate importante a nivel mundial a algunos escritores latinoamericanos, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso, Carlos Fuentes, etc. ¿no? Elena Garro, un etcétera larguísimo. Vargas Llosa, que fue una especie de reivindicación del nacionalismo, que fue una especie de reivindicación del latinoamericanismo, del patriotismo, si lo queremos ver de alguna manera, pero también fue una apertura a las formas distintas de hacer narrativa, ¿no? Creo que esa es la parte interesante que nos legaron estos escritores. Y vamos a hablar un poco también acerca de ello más adelante, sobre todo por las influencias, y yo creo específicamente de autores sudamericanos más que los nacionales. Bueno, posterior al boom, tenemos una época en la que surgen nuevos movimientos de nueva cuenta, apoyados por grandes nombres editoriales, autores pertenecientes al crack mexicano, como se le denominó, que había autores sudamericanos también, pero principalmente era un grupo de escritores mexicanos, entre los que estaban Pedro Ángel Palou, Jorge Volpi, estaba Ignacio Padilla, que recién murió hace algunos años, y que incluso me atrevería a decir que era uno de los autores que estaban todo el tiempo experimentando con las formas y como proponiendo cosas nuevas, incluso un par de años atrás, ¿no? Y llega un momento en el que se divide una especie de hegemonía entre autores a nivel nacional. Tenemos por un lado a toda la escuela que deja Vuelta, que deja la revista mítica de Octavio Paz, en la que, bueno, lo que sucede es que se hace una especie de séquito de poder de escritores que tenían a su favor muchísimos elementos para poder publicar a nuevos escritores, y esto genera un semillero, ¿no? Indiscutiblemente.
que se convierte finalmente en lo que ahora es la revista Nexos, en donde están Rafael Pérez Gay, está Héctor Aguilar Camín, un etcétera larguísimo igual de Guillermo Sheridan, escritores que ahora incluso tienen una posición política dudosa, diría yo. Y por el otro lado tenemos la parte quizá un poco, o por lo menos en su origen, una parte un poco más autónoma, una parte que involucraba más a los escritores jóvenes, a los escritores nacidos en los 60s y en los 70s, que fue todo el movimiento de revistas literarias que surgen de manera independiente y a partir también de la iniciativa de la Universidad Autónoma de México. Las revistas que surgen, por ejemplo, a partir de Punto de Partida, la cual es una de las revistas que les recomendamos ampliamente también para leer y para enterarse de lo que está sucediendo actualmente con la narrativa en el país, dio origen a una cantidad importante de nuevas revistas, de nuevas voces, y sobre todo una parte distinta de manera institucional. Esa es mi opinión, ¿no? Esta es mi manera de ver las cosas. Creo que una vez que se abrieron ciertos estándares en cuanto a dejar de ver la literatura como un halo inalcanzable y como un trono que solamente algunas personas podían ocupar, surgen iniciativas que quizá han estado ya últimamente muy mafiadas o muy, ¿cómo decirlo? Muy segregadas, muy sectarizadas, exactamente, por quienes ahora tienen el poder dentro de las instituciones, pero que me parece a mí que siguen siendo un muy buen foco para enterarnos de lo que está sucediendo con la narrativa. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la revista Tierra Adentro, de una cantidad, yo diría una decena de concursos del Fondo de Cultura, del FONCA, perdón, no del Fondo de Cultura tal cual, concursos nacionales que han dado a conocer a muchísimos escritores y a muchísimas escritoras que, bueno, siguen siendo, digamos, si hablamos de si hacemos la analogía con el fútbol, por ejemplo, creo que estamos hablando todavía de la segunda división, ¿no? Antes de llegar a estos grandes monstruos editoriales, pero que me parece que también han dado origen a una cantidad importante de autoras y de autores, de un semillero, ¿no? de narrativa. Y bueno, ya teniendo un poco este contexto, creo que podríamos iniciar platicando acerca de los últimos acontecimientos de la narrativa en México. Y ahora me va a permitir hacerles una pregunta a Mateo y a Carlitos, y quien quiera responder, creo que por allá podemos empezar. Creo que la primera pregunta sería, ¿cuál es, desde su punto de vista, el estado de salud que tiene actualmente la narrativa en México? Y si pudieran recomendarnos, para empezar, ¿no? Como para introducirnos en las últimas décadas a lo que es escribir un cuento o escribir una novela y publicarlo en el país. ¿Empiezo? ¿Empieza? Pues antes que nada, de nuevo el agradecimiento. A mí me dijeron casi al último momento, pero bueno, igual estoy muy contento de verlos, sobre todo. Tiene muchísimo tiempo que no los veía por lo de la pandemia, y pues qué chido verlos de nuevo. Yo, agregando un poco a lo que dijo Joaquín, sí, como el boom a nivel latinoamericano, sí como que marcó un arquetipo de cómo debía ser la literatura en los países, o cuáles son los temas que debían de abordar, ¿no? Pero a raíz de eso sí mostró como un nacionalismo, como algo, como repito, el arquetipo, pero también a raíz de eso mostró otras cosas experimentales, y sobre todo quiénes eran los que hacían la narrativa en ese sentido, ¿no? A mí me cuesta mucho en este momento decir es la narrativa mexicana, ¿no? Porque pues, ¿qué es la narrativa mexicana? Ya estamos casi en el siglo XXI, entonces decir un arquetipo, algo del escritor o la escritora mexicana es muy difícil. A mí me cuesta mucho seguir sosteniendo esa frase que dice que México es único y indivisible, cuando puede ser muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la narrativa mexicana yo siempre lo he visto por cuestiones históricas o de tradición como un centralismo desde la Ciudad de México, pero después del boom te das cuenta que hay regiones como los del norte escriben diferente, tienen temas diferentes, los del sureste, los del centro, quizá los del Golfo, Veracruz, Tabasco. Todo eso te das cuenta que manejan, si son los mismos temas, pero al menos están desde otro
enfoque. Entonces, la literatura, creo que a mí me cuesta decir la literatura mexicana actual, es más bien la literatura que se escribe, la literatura que escriben los que viven en México, la literatura que se escribe en México, y decir literatura mexicana me parece muy complicado, no sé. Ok, la pregunta, siendo súper redundante, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto regresar a la casa donde salimos todos a nivel iniciático de escritura, tanto Joaquín como Carlos como yo, que fue Hipogeo. Y, ok, de lo que comentaba al comienzo Víctor sobre la presentación decía, siempre podemos idear la literatura a partir de un canon específico súper subjetivo que depende de las lecturas en cuestión que hemos tenido dentro de nuestro camino literario, ¿no? A partir de eso normalizamos formas de escribir, las individualizamos, ¿no? Empezamos plagiando, luego introyectamos y a partir de eso vamos fomentando un estilo propio, pero siempre estamos dentro de un cuadrante en concreto. Y hay zonas periféricas de la literatura a la que difícilmente podemos acceder y conocer. Y eso forma parte también de la evolución de las técnicas, de los estilos literarios. Mexicanizar la literatura yo creo que fue producto de una coyuntura histórica. Sin embargo, actualmente nos damos cuenta que fue hasta cierto punto un error, ¿no? Si bien luego del boom latinoamericano hubo otros tantos intentos de vanguardias que fueron en algunos casos muy marginales o que no lograron tener un posicionamiento dentro del establishment literario, entendiendo establishment literario también una base editorial importante, masiva de publicación, que permita dar a conocer la obra, existieron movimientos, ¿no? Yo pienso mucho en la gente de Macondo, con este chileno, ya no estamos hablando de México, ¿cómo se llamaba? El de Macondo. Fuguet, Alberto Fuguet, y estuvo también en el post-boom, pues estuvo el movimiento de la literatura de la onda, ¿no? Que fue también que agrupó a ciertos grupos de escritores, casi siempre se agrupan por razones de carácter más bien ideológico, lo cual luego siempre termina volviéndose algo de carácter político, como sucedió con el boom, y que también fue algo que en ciertos casos, como el caso Cortázar u otros, terminó perjudicando cierta producción de la obra, ¿no? Eso es como para decirles que lo que conocemos como literatura mexicana siempre ha partido desde un criterio subjetivo, muchas veces desde un posicionamiento acomodaticio desde ciertos agentes de la cultura, y que no por eso quiere decir que no existen otras vertientes literarias. Siempre había una literatura periférica, desde el boom existía una literatura periférica que no llega hasta nosotros porque no tuvieron esa base para poderse posicionar. Y ahora, en el contexto inmediato de la literatura mexicana, después de haber toda este circunloquio, la literatura mexicana lo que ha hecho es abandonar las corrientes, y entendiendo por corrientes, preceptos de forma, estilo y propuesta. En la actualidad hay un escritor poblano que se llama Jaime Mesa, cuyos libros, espero que esto no se publique, Carlos, porque a mí no me gusta cómo escribe personalmente, pero tiene una clasificación sobre lo que ahorita vendría siendo sociológica o generacionalmente la literatura mexicana, y le llama generación X, ¿no? Que es así como a nivel de los millennials o la generación Z, o eso, se trata de conglomerar un grupo de personas tratando de buscar cuestiones de identidad entre unos y otros. Lo que queda claro de los representantes de esta generación X, que vendría siendo, como mencionaba Joaquín, la generación del 70 al 90, es que ya no tienen propuestas que confluyan en un colectivo. O sea, no escriben todos cuento fantástico. No hay una corriente, ¿no? No hay una corriente. No hay, incluso en el caso de Borges de Argentina y el ultraísmo, había una propuesta conceptual sobre la forma en la que se escribía, sintetizar el mundo en un verso, lo que sea. El boom latinoamericano de hacer una metáfora de la realidad con el llamado realismo mágico, todo eso ha dejado de existir y se han abierto muchísimas bifurcaciones sobre las propuestas de literatura mexicana, y muchas de ellas, si yo tuviera como que igual a conglomerarlas, catalogarlas, muchas tienen una intención política. Responden también a procesos históricos de la vida en nuestro país. Cuando se habló de la centralización de la literatura es porque una buena parte de lo que entendíamos como vida cosmopolita lamentablemente sucedía en la Ciudad de México. Luego hubo un fenómeno que se llamó norteñalización de la literatura, que tras la guerra contra el narco, y previo a la guerra contra el narco, inclusive podemos hablar de la crisis de mujeres en Ciudad Juárez, etc., también hubo una literatura que se enfocó en el norte del país. Ahora, estos grandes baluartes de corrientes geográficas o lo que sea siempre tienen un respaldo editorial. Y no por eso no quiere decir que hayan habido, repito, escritores que surgieron y existieron desde la periferia, ¿no? Creo que la literatura mexicana tiene una buena salud, respondiendo a la pregunta de Joaquín. Hay gente que sigue publicando. El gran tema es hasta dónde nos alcanza la capacidad de investigación personal para conocer las propuestas artísticas, y cómo no sabemos que lo que nos venden sigue siendo un canon de literatura mexicana, ¿no?
Por eso es muy interesante hablar, por ejemplo, de casos como la generación de los 90s, inclusive el cierre de la generación de los 80s, porque mucha de esta gente ha surgido desde revistas digitales. Muchos no han publicado libros. Hace rato comentaba aquí con Mar, por ejemplo, un escritor de crónica a quien yo admiro muchísimo, que bien podría aparecer, digamos, dentro de la lista de la revista Granta, pero no aparece porque su producción siempre ha sido desde plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que también hay fenómenos de publicación que han cambiado conforme a la época. Ahorita no todos están publicando libros, mucha gente ni siquiera apuesta por la publicación del libro, sino por una supervivencia dentro del ámbito digital, ¿no? Y retomando, ahora mencionaba Mateo una de las ¿cómo decirle? Etapas, episodios que ha tenido en los últimos años la literatura mexicana, el tema de la violencia. Creo que esta es una distinción importante. No podemos hablar quizá para aglomerar escritores de corrientes, pero sí podemos hablar de temas, ¿no? Y creo que por lo menos a finales de los 90s y todos los 2000s el tema fue la violencia. La violencia y además el crimen organizado. Mencionaba Mateo el tema de la norteñalización, la narconovela, que tiene su culminación, me gusta pensarlo de esa manera, nace en gran medida con Daniel Sada y se desarrolla mucho con Elmer Mendoza, pero posteriormente tiene a uno de los exponentes que me parece que es uno de los escritores mexicanos más interesantes del momento, y es uno de los que estamos considerando dentro de la lista. Me gustaría hacer la mención de Yuri Herrera, que es el autor de Trabajos del Reino, una novela que a manera de parodia juega con el discurso, por ejemplo, de las grandes novelas de caballería o con las novelas de fantasía del siglo XVIII y escribe una épica del narcotráfico sin mencionar en ningún momento la palabra narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Les da a todos un carácter de uno es el rey, ¿no? Que es el capo, el chapo en este caso, ¿no? El líder de la mafia, y todos los demás son los vasallos, y la casa en la que viven es un palacio, y el tipo que narra la historia es un artista, es un... toca narcocorridos. Toca narcocorridos, pero es el artista, es como el bufón, un poco también, ¿no? Juega con esta idea. Entonces él llega este momento en el que el norte está muy caliente, o sea, está muy caliente la olla, la violencia está a tope y de pronto surge un escritor que nos dice, oigan, el camino no va para narrar crudamente la violencia, aquí hay que hacer un trabajo de ficción, ¿no? Y él le da la vuelta con esta novela, que es muy recomendable, es una novela del 2010, si no me equivoco, inaugura una forma distinta de escribir la violencia en México. Y esto es importantísimo en términos técnicos de cómo acercarse a temas que pueden ser importantes, ¿no? Pensémoslo un poco a nivel regional. ¿Cuáles son los temas que le importan al sureste? Hay una falta de identidad, y hay que decirlo, hay una falta de identidad de autoras y de autores en el sureste, porque hablamos de cualquier cosa, pero no estamos hablando quizá de cosas que pueden ser sustanciosas, ¿no? No es una obligación, me queda claro, pero bueno, es una reflexión ahí que queda. Y esta novela de Yuri Herrera, para mí, les decía, inaugura un nuevo momento de la narrativa en México, sobre todo de la narrativa que tiene que ver con temas policíacos, con temas detectivescos, con temas de literatura negra, y que a mi parecer abre las puertas a que comencemos a reflexionar sobre si se puede escribir sobre cualquier cosa, y si se puede, de qué manera vamos a escribir. Y en ese sentido quiero pasar a la siguiente pregunta. Preguntarles, Mateo y Carlos, ¿qué piensan sobre abandonar, en este sentido, viejas formas? Por ejemplo, pensemos en novelas monumentales como La región más transparente, o pensemos en novelas que a lo mejor... Noticias del Imperio, novelas que van hacia lo histórico, que están quedando ya atrás en un plano temporal, y que a lo mejor hay que darles la vuelta, ¿no? ¿Cómo está reconstruyéndose la literatura, la narrativa mexicana en este sentido? ¿Quieres empezar? ¿No? Desde las formas, ¿no? Sí. Creo que Trabajos del Reino, que repitiendo la recomendación que hizo Joaquín, Trabajos del Reino de Yuri Herrera sí abre un nuevo planteamiento sobre la violencia, porque muchas veces, creo yo, en un sentido histórico, en el pasado, el planteamiento era pura y llanamente desde la violencia, ¿no?
sin una construcción lingüística importante, sin una estructura que jugara a nivel temporal con las ideas. Trabajos del Reino, de hecho, se podría decir es como una suerte de delirio en primera persona que va, brinca entre pasado, presente y hasta a veces, creo, si no me equivoco, en futuro, ¿no? De hecho, la argumentación lingüística, a nivel de lenguaje del personaje de la novela, me recuerda un poco a Salón de Belleza, salvo por ciertas construcciones que son más estéticas, ¿no? Yo retomaría, por ejemplo, esto de cómo, o sea, todos tenemos, y no, bueno, no todos, pero muchas veces tenemos planteamientos políticos dentro de la literatura, ¿no? Y volver a un planteamiento político dentro de la literatura amerita conocer las formas para que lo que tratamos de plantear no quede dentro de lo panfletario. Yo creo que a nivel de la, no diría norteñalización, sino no serían del todo norteñalización, porque otros autores que no son necesariamente del norte del país tocan el mismo tema de la violencia. No necesariamente tiene que ser el narcotráfico, puede ser la trata de blancas, y ahí menciona una novela muy buena que se llama Fila India de Antonio Ortuño. Puede ser, por ejemplo, la violencia del sureste en grados de discriminación, como lo puede ser Temporada de Huracanes, ¿no?, de Fernanda Melchor, pero las formas tienen maneras únicas de construirse, ¿no? Hay un cuento muy bueno, por ejemplo, que les recomiendo a Antonio Ortuño, ya que estamos hablando de cuento, que se llama La Señora Rojo. El texto habla explícitamente sobre la violencia y el narcotráfico, pero todo el texto está construido a partir de una figura metafórica. Un día, una familia abre la puerta de su casa y encuentran en la fachada de la casa a una tortuga gigantesca que no deja de vomitar sangre, ¿no? Entonces el tipo la manguerea, la limpia, la mete y nunca deja de vomitar sangre. Y por más que hagan, la tortuga chilla y vomita sangre, y vomita sangre, y vomita sangre, y se vuelve un problema permanente dentro de la cotidianidad, al grado que deciden sacarla de la casa, ¿no? O vendérsela a unos biólogos, no recuerdo exactamente, ¿no? El tema es que nosotros podríamos quedarnos con la historia y decir, bueno, está hablando de una tortuga que vomita sangre. En el trasfondo, la metáfora realista es que está hablando de un problema a nivel no, en el caso particular de La Señora Rojo, es un problema de la violencia en un espectro homogéneo y generalizado, que es lo que nosotros somos conscientes que vivimos en lo cotidiano, muchas veces también desde Yucatán, que podría considerarse un lugar seguro en comparación con otras zonas del país, pero lo ignoramos, pues. Lo ignoramos o o nos acostumbramos y normalizamos muchas formas de violencia, ¿no? Yo pienso en lo de La Señora Rojo, que podría ser un gran ejemplo como de cierta época a la fecha nos acostumbramos en los periódicos de baja categoría a ver cuerpos desmembrados y la violencia visual como parte de una forma de identidad también a la que nos volvemos acostumbrados. Entonces Ortuño ahí construye una metáfora desde lo político, desde lo social, pero con un elemento de la narrativa donde no directamente, como decía Joaquín, en el caso de Los Trabajos del Reino, te está diciendo esto te habla de la violencia, ¿no? Fernanda Melchor, con Temporada de Huracanes, que es una gran novela para quien quiera leerla, o por ejemplo, Casas Vacías, de Brenda Navarro, es una novela que habla de una mujer a la que les aparecen 2 hijas, ¿no? Entonces, yo creo que todo puede traer implícitamente una consigna política, mucho hablando también de esta generación que están entre los 70s y los 80s, pero lo que evoluciona es el trabajo literario sobre cómo plantear esas propuestas, ¿no? A veces pueden ser contextos, a veces pueden estar planteadas de forma tácita dentro de un argumento literario, pero es un poco lo que ha surgido dentro de estas corrientes que sería 70 y el 80, ¿no? Sí, y bueno, hablando de las formas y el fondo, una cosa de los que dejó claro el boom fue poner un ejemplo de La Región Más Transparente. Sí, el tema es totalmente, trata sobre la identidad mexicana post-revolución, pero sí te das cuenta que toda la escuela, toda la tradición es totalmente eurocentrista de Europa, y siempre se había visto, o no se había girado la mirada hacia el norte, hacia lo que significa Estados Unidos con su narrativa, que en términos contemporáneos, en términos globales, por decirlo de alguna forma, tienen una escuela también. Ya la escuela gringa propone una narrativa mucho más simple, mucho más corta, por cosas de consumo, porque ahorita a mí tiene muchísimos años que no leo una novela de 500 páginas, porque de verdad es demasiado que te absorba una narrativa de 500 páginas durante una semana, cuando en términos globales hay muchísima oferta de esas cosas. Entonces creo que una de las cosas de la literatura mexicana que dejó es la forma muy europea, y también la forma de hacer novelas monumentales. Citando un ejemplo que igual está en la misma generación del boom, pero un poco
elitista, digamos de una forma, por la posición social en la que estaba, era Salvador Elizondo, que tiene una novela que se llama El Sinore y narra su experiencia de cuando fue mandado a un colegio en Estados Unidos, militar, por decirlo de una forma, y te das cuenta que allí convive con diferentes personas, con chicanos, con mexicanos, con personas que solo hablan inglés, y allí en esa novela, si la pueden, es fácil de conseguir, El Sinore, te das cuenta que hay una mezcla de lenguaje, de léxico, pero también es muy, muy breve. Entonces creo que una de las propuestas que dejó el boom es su escuela europea, su escuela de Monumental, pero también cuestionaba si de verdad todavía puede seguir funcionando a nivel de consumo de esa literatura tan extensas. Entonces, y es eso. Platicando siempre sobre estas formas distintas de las que ya nos platicó Carlitos, yo creo evidentemente, ¿no?, que la conjura, por ejemplo, del boom latinoamericano era la novela total, la novela extensa, larga, que desgaste un solo tema. La síntesis creo que también es una de las características de la narrativa mexicana contemporánea. Creo que la búsqueda de textos, si no breves, pero sí directos, duros en cuanto al tratamiento estético de la prosa y sobre todo metafóricos también en cuanto a temas sociales, eso es de lo que más abunda, ¿no? Y hay otro tema que creo que es fundamental para que pudiéramos entender un poco del quehacer de los escritores en México, que están funcionando no solamente a nivel de lo estético, repito, ¿no?, de lo que está bien escrito o lo que es correcto, sino también en temas de lo experimental, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la experimentación. Creo que si bien tenemos una escuela mexicana que viene desde, no sé desde cuándo, pero vamos a delimitarlo en el siglo XX, pongamos a Rulfo, pongamos a Arreola, pongamos a algunos de los grandes escritores pilares de la literatura mexicana del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, me parece que ahora hay una apertura también a dejar de pensar en los géneros con diferencias sustanciales. ¿Qué quiere decir? No es que el cuento vaya a dejar de ser un cuento, ni que una novela vaya a dejar de ser una novela. Las consideraciones que hay dentro de un libro de cuentos, por ejemplo, son distintas a las que había hace 30 o 40 años, evidentemente. Ha cambiado mucho la manera de visualizarlo, ¿no? Las razones pueden ser miles, ¿no? Y creo que ese es un tema para otra conversación. Pero creo que lo que es real y lo que es objetivo es que ahora la narrativa está vislumbrando en otros géneros cosas que pueden aportar. Es decir, los cuentos que se escriben en México ahora dialogan muchísimo con el ensayo, como ya lo había hecho Borges, dialogan muchísimo con la poesía, como lo había hecho Revueltas, dialogan muchísimo con la estructura novelada de un libro, como lo han hecho muchos autores, pero me parece que ahora la asimilación es más a nivel de método. Es decir, ya no se está pensando en si lo que estoy escribiendo es un cuento, es un poema, es una novela. Estamos pensando más en es un texto, y una vez que se acabe podré delimitar y saber qué es lo que escribí, ¿no? Es decir, esto ya con fines de publicación, ok, va dentro del cuento. Con fines de un concurso, ok, esto puede ser un cuento, esto puede ser una novela, esto puede ser un poema. Y hay grandes ejemplos de esto en la literatura mexicana contemporánea. Creo que uno de los ejemplos que me gustaría poner en la mesa y de los que podríamos hablar, porque creo que es una novela de la que hemos departido los tres, es Salón de Belleza, que ya mencionabas, de Mario Bellatín. Es una novela que habla sobre un grupo de personas que van desahuciadas a morir a un salón de belleza, y el que regenta el salón tiene un galpón en la parte de atrás de su casa donde los recibe y se van a morir ahí, ¿no? Es una novela muy breve, pero es una novela que a mí me parece que es un cuento, ¿no? Es un cuento por la forma en la que está escrito. Se vendió como una novela, pero creo que es la puerta de entrada para que podamos entender cómo han dejado de importar, quizá, por lo menos a nivel creativo, lo que piensa el que está escribiendo a la hora de hacerlo, ¿no? Y en este sentido me gustaría preguntarles y abrir un poco el tema, hablar también, por supuesto, de la autoficción y de la injerencia del periodismo narrativo dentro de la narrativa propiamente de México,
pero preguntarles, ¿cómo consideran ustedes que ha cambiado y cuáles son los máximos exponentes de esto que acabo de conversar con ustedes? Yo ponía el ejemplo de Mario Bellatín, pero ¿cuáles podrían decir ustedes que son los mejores ejemplos para ilustrar esto? Sobre Salón de Belleza y la experimentación, creo que Cortázar tenía dentro de un ensayo que estoy casi seguro que todos ya toparon aquí, que tiene que ver como cómo categorizaba el punch dentro de diferentes géneros, ¿no? Decía, el cuento, si lo planteáramos en un nivel pugilístico, es un knockout, la novela es un combate técnico, la victoria se da en un caso por puntos y en el otro caso se da por un KO, ¿no? O sea, por noquear al adversario. Y dentro de ese mismo ensayo llega un momento en el que empieza a ser como una especie de juego, o sea, como una burla, como que se pitorrea un poco sobre eso la llamada nouvelle, ¿no? Que creo que es un término francés que se refería a una novela que a partir de ciertas páginas no termina de ser una novela, tampoco termina de ser un cuento, pero tiene que ver con una cuestión de catalogación cuantitativa sobre la cantidad de páginas, ¿no? Ahora, en términos editoriales, muchas cosas que conocemos, como el caso de Salón de Belleza de Mario Bellatín, que es una novela muy breve, digamos menos de 60 páginas, yo creo, que aparte si la compran en la edición de Tusquets son letras grandísimas, o sea, si eso lo pusiéramos en una edición de bolsillo del Fondo de Cultura Económica, muy probablemente tendría 30 páginas, ¿no? Entonces se vende como una novela, de hecho se vuelve un hit, es un hito entre la literatura latinoamericana. Mario Bellatín creo que es mitad ecuatoriano-mexicano, ¿no? O guatemalteco-mexicano, no me acuerdo exactamente. Pero a lo que creo que quería llegar Joaquín es con eso, o sea, nos venden un producto como una novela, pero ¿es una novela o es un cuento? Estructuralmente, si tú tratas de identificarlo dentro de un canon de lo que podría ser un cuento, dirás que es un cuento. El Salón de Belleza hasta la fecha está catalogada como una de las mejores 100 novelas latinoamericanas de todos los tiempos, ¿no? Fue una ruptura de las formas, pero siempre el lenguaje que tiene que hablar cualquier escritor para poder llegar a posicionarse económicamente como escritor es el lenguaje de las editoriales, ¿no? Recuerdo un caso muy similar que en algún momento tuve la oportunidad de conversar con Agustín Monreal, que era sobre el último libro, no sé si el último, pero uno de los últimos libros que publicó, que es Mamá duerme sola esta noche, ¿no? El libro viene de una tradición estructural cuentística, pero la editorial lo tiene que vender como una novela, ¿no? Por la cantidad de páginas. Y a eso nos ceñimos una catalogación bibliográfica. Ahora, como creador, uno no se pregunta esas cosas, ¿no? Sobre las innovaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando un autor habla en primera persona de una experiencia personal y dice, de lo que te estoy contando, tienes como lector la seguridad de que yo lo viví, se le llama autoficción. No se le llama relato en primera persona, no se dice que es un cuento, no se dice que es una crónica, se le dice autoficción. Hace una obra autoficcional, ¿no? ¿Cuáles son los espectros o los parámetros o las técnicas propias de una obra autoficcional? Nadie hasta este momento lo puede delimitar del todo. Una obra mexicana que yo les recomiendo para que lean y más o menos entiendan a qué me refiero con lo que podría ser una obra autoficcional que experimenta con las formas es Canción de tumba de Julián Herbert. Julián Herbert, un escritor norteño que inicia una narración desde su mamá, una exprostituta que lo maltrató mucho de niño, muriendo de leucemia en un hospital. El eje narrativo, la temporalidad narrativa parte desde un presente donde él está frente a la mamá, viéndola morir, y empieza a brincar hacia atrás y hacia atrás, hacia la niñez, hacia los recuerdos. Y esa es la parte donde tú dirías, bueno, pues hasta cierto punto vendría siendo una autobiografía, ¿no? O vendría siendo un texto... algo de memorias o un tema así. Brinca hacia el futuro y en algún momento te cuenta cosas que no son ciertas. Y te las cuenta y te dice después que no son ciertas. Pero tú tienes desde el arranque de la novela que él supuestamente se está amparando en la idea de que todo lo que cuenta es real. Entonces es un juego súper extraño con las formas, porque es un vínculo realidad-ficción donde no puedes terminar de tener una confianza sobre el escritor y lo que te está contando, como la puedes tener en caso de otros géneros, como lo sería la crónica, ¿no? En el caso de la crónica, el autor siempre te está hablando de la realidad. No inventa, sí subjetiviza, pero no crea cosas que no estuvieron ahí. Y en el caso de Julián Herbert, esos límites se rompen, ¿no? Igual me estoy así como revolviendo mucho con la explicación sobre esta novela, pero si la leen van a entender de qué les estoy hablando. Es una novela rara. Y cualquiera que la termine de leer teniendo como bagaje el canon mexicano tradicional va a decir, no entiendo del todo, ¿no? ¿Qué me está contando? Lo mismo pienso en otra novela que estábamos mencionando ahí, que se llama Conjunto Vacío. La escritora Verónica Gerber, que es artista visual,
Es artista también, hasta donde yo sé, igual y estoy mal, de happenings o de performance o de pequeñas, de arte fortuito, no de arte efímero. Y ella define su novela como una novela visual. O sea, una novela que va acompañada de gráficos y de explicaciones y de trazos y de líneas y de cosas que son muy extrañas, ¿no? Pienso también sobre Ruptura de las Formas, una novela de Guillermo Arriaga que se llama El Salvaje, que es un novelón, o sea, ahí sí viene siendo esto que hablábamos de la tradición heredada de los norteamericanos de la novela total. Un tabique, literal, un dique, ¿no? Y esa novela tiene capítulos, varios capítulos, que son epigramas. Es decir, son poemas estructurados en una forma geométrica, ¿no? Donde te está contando una historia. Y si lees de lado a lado, en las líneas que conforman un hexágono, estás leyendo una historia. Entonces, a eso quiero llegar con el planteamiento de la experimentación. O sea, que hay muchas propuestas que tienen este asunto de romper las formas por completo del género. Ahora, ¿qué tanto se pueden romper las formas? Pues eso lo determina, en el caso de Julián Herbert en cuestión, pues Tusquets, ¿no? O donde esté publicando. O Alfaguara en el caso de Guillermo Arriaga, o Verónica Gerber, creo que publica en Almadía, no estoy seguro. Almadía, pero ese nivel de experimentación, siempre un editor de una editorial que publica a nivel masivo te va a tener que decir, para que esto tenga una repercusión social importante, hablando de ventas, tiene que poderse entender hasta este punto, ¿no? Entonces sí, yo no sé si ya me fui, pero es eso, ¿no? Sobre la experimentación. Sí, en ese sentido, la pregunta que hizo Joaquín, creo que como escritores, porque todos aquí hemos publicado y ya podemos entrar en esa categoría de ser escritores, una cosa que nos debemos cuestionar así, básico, elemental, es como que dejar de pensar a la hora de escribir en qué género va a encajar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque igual si planificamos y tenemos ese objetivo de que sea un cuento, una novela, al momento de llevarlo a una editorial, hay un filtro editorial que te va a decir, bueno, esto quizá no es un libro de cuentos. Si le haces estos movimientos, estas sugerencias que te hacemos, igual queda como una novela corta. Entonces, toda esa perspectiva que uno ya tenía, ya fue valorada, pasado por otro filtro en el cual puede funcionar a nivel editorial, a nivel de consumo, a nivel de venta. En ese sentido, hay una novela, bueno, no sé si es una novela corta o cuento, o cuento muy de estampas, es como la de Canek, la de Emilio Abreu Gómez, creo que aquí ya lo han leído. Entonces, si hacemos una extrapolación, si la traemos a colación ahorita y lo pasamos con lo que podría ser literatura contemporánea, se adelantó, digamos, a su tiempo, porque todo está narrado en pequeñas estampas, en pequeñas cosas, y podría ser hasta un libro de pequeñas estampas poéticas, viñetas también, pero en un nivel ya actual, visto desde la fragmentación, es muy actual. Y en ese sentido creo que hay unas cosas que sí hay que como que dejar de pensar en el género, porque al final de cuentas quienes probablemente asignen el género a tu trabajo no seas tú como autor, sino que es la editorial. Pero hay que tener como un objetivo claro, digamos, una línea narrativa de ir del punto A al punto B de lo que se quiere narrar. Ya después de ese filtro, ya como que uno como escritor ya no depende la categoría de ese trabajo. Yo quiero comentar algo. Y es muy importante también, y eso es algo que yo he asumido ya como una consigna personal, que la literatura o lo que hacemos a nivel creativo amerita necesariamente una comunicación social. O sea, a ver, si por ejemplo yo acabo de escribir un cuento y lo llevo a un taller, lo llevo al taller de Víctor, ¿para qué lo estoy llevando al taller de Víctor? Sino para que otra gente, lo que vendría representando una muestra, valga la redundancia, representativa de la sociedad, lo apruebe o me diga está bien o está mal. Siempre tenemos que buscar, y suena espantoso decirlo, el criterio no de las masas, pero sí de los círculos lectores, o el criterio de los lectores, pues, ¿no? O de otra gente que escribe. Muchos escritores, y lo digo yo que muy al comienzo, cuando tenía, no sé, 18 años, iba al taller de Víctor, yo pensaba, me leo yo, y... Hace como 2 años. Hace como 2 años. Ya cumplí 30, pero pues no. No. Pero cuando yo recién iba, te leías a ti mismo, te leías entre 2 o 3 compas que probablemente ni siquiera sabían nada de literatura, y había un autoponderamiento negativo en cuanto al trabajo literario, ¿no? Por eso la literatura yo creo que siempre hay que verla hablando de lo experimental, ¿no? Hace poco conversábamos Joaquín y yo sobre un autor, X autor, que tiene un grado de experimentación donde llega a ser casi inentendible en su forma de escribir, ¿no?
Entonces, la experimentación no contribuye en absolutamente nada si no puede tener la suficiente capacidad de ser accesible. O sea, que el experimento se pueda replicar en la mente de cualquier lector y pueda entender el plano narrativo al que me está llevando. Para eso sirve el experimento, ¿no? Para que tú digas, estructuralmente está muy loco lo que está haciendo, pero lo logro entender, logro captar la historia de por medio, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante tenerlo como una consigna, no solo al momento de escribir, sino de leer también, que la literatura es un lenguaje de comunicación siempre con el lector, con la sociedad, etcétera, ¿no? Igual se me olvidó hacer el comentario sobre la autoficción. Para mí el ejemplo más, con el que me identifico y podría decir, bueno, sí es un buen ejemplo de lo que para mí puede ser una buena autoficción, es aquel libro de Guadalupe Enete con el que ganó Rivera del Duelo. ¿Cómo se llama? La de los peces. El matrimonio. El matrimonio de los peces rojos, que sí ganó un concurso de libro de cuentos, pero desde mi perspectiva personal, igual si le hace ciertas modificaciones con los personajes y con la trama, bien podía quedar como una novela corta. Obviamente, podía hacer que le hace movimientos, se encajó en eso. ¿Por qué? Porque los personajes siempre están conectados con alguna situación banal, con una situación cotidiana, y generalmente todas las historias suceden en la misma casa, en el mismo contexto, en la misma ciudad, pero con ciertas modificaciones igual podría quedar como una novela. Y también lo de la autoficción, y esto es un juicio de valor muy propio, me puedo equivocar, quienes tienen una buena escuela, una buena línea para escribir autoficción, creo que es la literatura que hacen las mujeres, ¿no? Que en otro tiempo se les pudo haber estigmatizado de otra forma, pero ahorita con los discursos ya se puede hacerle una lectura mucho más, menos peyorativa, por decirlo de una forma, ¿no? Pero creo que la autoficción, que se hace mucho, creo que la que tiene mucho más valor y que propone más a nivel de experimentación, de discurso y de forma, creo que es la que escriben las mujeres, ¿no? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con ambas perspectivas. O sea, me parece que es un momento importante para detenernos a pensar, sobre todo en el tema de a quiénes estamos leyendo y de qué manera lo estamos metabolizando. A mí me gustaría que dirigiéramos ya este final de la charla hacia el cuento. El cuento, lo que ha pasado con el cuento en los últimos 20 años tal vez, o 10 años, en México. Y para esto quiero poner sobre la mesa un libro del que hemos hablado ya muchísimas veces, que es La Marrana Negra de la literatura rosa de Carlos Velázquez, que me parece que es un libro de cuentos que, pese a lo que mucha gente diga, es un parteaguas para poder entender un poco la diversidad de las formas en las que se están escribiendo, desde las que se está pensando la forma de escribir un cuento en México hoy en día, o por lo menos lo que nos presentan las editoriales, ¿no? Hablemos un poco sobre la cantidad, la diversidad de historias que pueden suceder, pero también sobre el no tener solemnidad, tal vez, ¿no? A la hora de escribir. O sea, creo que esa es una de las características o de los síntomas que tienen muchos de los escritores que están publicando cuento hoy en día. Ya se perdió el pudor, afortunadamente, de escribir siempre narrativas breves que tengan que ver con la solemnidad o que tengan que ver necesariamente con la propia escritura. Se está abriendo a un abanico importante de temas. El libro del que yo les menciono, de Carlos Velázquez, que es La Marrana Negra de la literatura rosa, es un libro de cuentos que habla sobre personajes marginales, creo, ¿no? En su mayoría, pero con la búsqueda de ser poético y al mismo tiempo ser totalmente contracultural, pero además totalmente grotesco, ¿no? Y como contrasolemne, no sé cómo decirlo. Entonces, les voy a dar un ejemplo nada más para que entiendan de qué estamos hablando. El Carlos Velázquez escribe este libro y publica uno de los cuentos que me parece que son los mejores de este libro, que se llama El Alien Agropecuario, que es la historia de un grupo de punk que está en decadencia, valga la redundancia, porque ya un grupo de punk es decadente,
que está buscando renovarse y hacen un casting, y dentro del casting encuentran a un chico con síndrome de Down que sabe tocar muy bien el teclado. Entonces lo incorporan al grupo y el chico con síndrome de Down le da una vuelta al grupo y empiezan a tocar cumbias, ¿no? Y entonces en este universo Carlos Velasquiano, en el que subsisten perfectamente los personajes marginales con temas humanos muy profundos, que los tiene, hay que decirlo también, suceden cosas muy extrañas y se incorporan, por ejemplo, logra hacer de Patti Chapoy un elemento literario, ¿no? ¿Cómo logras eso dentro de una obra narrativa? O logra hacer de un TV y novelas un gran poema, por ejemplo, ¿no? Y todo esto sucede en un solo cuento. Entonces, aquí creo la pregunta sería ¿hasta dónde se está renovando la narrativa en México y hasta dónde se nos permite hablar de lo que queramos o querramos y cómo funciona o no funciona, ¿no? Creo que hay grandes ejemplos. Mencionaba Carlitos el matrimonio de los peces rojos, mencionaba Mateo La señora Rojo, que los dos son libros de cuentos. Creo que hay todavía un par de autores que podemos mencionar por allá en el tema de la narrativa breve, pero sí me gustaría que nos comentaran un poco de su perspectiva acerca de cómo está actualmente, ¿no? Es decir, de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar en un cuento en la literatura mexicana. No, pues yo, en la literatura actual creo que se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Voy a traer una frase, a colación una frase de Judith Butler, que es una historiadora hace estudios sobre el género, ¿no? Y tiene una frase que es como se le conoce más que lo personal es político, ¿no? Entonces yo creo que tomando como ejemplo el libro que propone Joaquín, ¿no? de Carlos Velázquez, yo creo que los personajes ahí son totalmente marginales, que en algún pasado de la literatura no tuvieron voz. ¿Por qué? Quizá porque no tenían una posición de poder o no era un arquetipo de lo que es un personaje, un protagonista de una ficción literaria, ¿no? Pero a raíz de ese cuento sí como que encaja en eso de que pues la historia la lees, tiene un objetivo que te divierte. Segundo, te propone cuál es el pedo con estos personajes que toman a este chico y lo explotan y sacan un beneficio del cual, ¿no? Pero al fin de cuentas te quedas con un juicio moral muy difícil de tomar un juicio moral. Narrativamente funciona porque divierte, porque es ameno y sobre todo porque te acabas el cuento, porque está muy bien narrado. Y creo que ahora, como dice Joaquín, los temas creo que pueden ser cualquier tema que los que puedes contar. Creo que no hay un límite o un canon que te pueda decir esto no puede funcionar o no. Creo que a nivel de lo que es a nivel global, creo que hay una cosa que hizo el consumo o digamos la apertura de los libros digitales, que cualquiera pueda acceder, ¿no? Entonces creo que los temas son de lo de menos, ¿no? Porque siempre hay público para eso. No, yo creo que ya dijeron todo sobre Carlos Velázquez y sí es un ejemplo sobre cómo puedes construir un gran argumento literario desde la banalidad, ¿no? Haciendo como una reseña rápida del libro, del cuento que le da título al libro, La marrana negra, la literatura rosa. Es un granjero norteño sumamente conservador y machista que adopta una marrana negra que por las noches le dicta capítulos de literatura rosa, de literatura gay, ¿no? De una novela que él tendría que comenzar a escribir, y es como una suerte de posesión demoníaca. Yo sé que si se los cuento aquí, inmediatamente van a decir, qué estupidez, ¿no? O sea, qué cuento tan raro, que debe ser muy malo. Es un gran cuento, y es un cuento construido desde un argumento no solo imposible, sino que raya en eso que diría Joaquín, que es un poco volver Patti Chapoy buena literatura, ¿no? Volver a Jaime Maussan buena literatura. Y creo que coincido con Carlitos en cuanto a que a nivel cuentístico dentro de México se habla de absolutamente muchísimas cosas. Así como existen Carlos Velázquez, existen escritores ya más de las décadas de los 90 como Aniela Rodríguez, Joel Vargas, etcétera, que escriben literatura pues vinculada al narcotráfico, todavía vinculada al narcotráfico, a temas del norte del país, o también hay gente como, hay una chica, Laura Baeza, que es de Campeche, que hace poco igual ganó un concurso importante, que escribe también desde perspectivas de la violencia vinculada, pero no al norte del país, sino a la música. Ella es
toca en una orquesta sinfónica o una cuestión así, y por lo mismo los temas de los que habla tienen vinculación entre música y violencia, ¿no? Entonces creo que hay muchas propuestas y que lo más importante es, después de escuchar algunas cuantas de las que les hemos dado hasta este momento, es ampliar el panorama, o sea, el panóptico que tenemos sobre lo que puede o no puede ser un cuento y cómo entenderlo desde también poder introducirlo a una contemporaneidad dentro del cuento mexicano, ¿no? Decía, y lo repito, Víctor hace un momento, que de pronto nos casamos con ciertas formas o ciertas ideas que caducan inmediatamente. Hay escritores que por fortuna, dentro del canon mexicano, siguen siendo referencias en la actualidad. Pero las formas específicas en las cuales ellos escribieron, cito caso Juan Rulfo, cito caso Juan Arriola, cito inclusive a gente como José Agustín, ¿no? Si ahora retomáramos las formas, no serían sino refritos, ¿no? Entonces es como saber, dentro del panorama de lo contemporáneo, dentro del panorama del actual, cómo poder retomar elementos del pasado, del presente, de la literatura, para poder hacer algo que impacte y que funcione en un sentido de lectores, ¿no? Bueno, para ir ya cerrando, creo que la pregunta es, a ver, recomiéndenos, ¿cuántos? ¿4 o 5 libros mexicanos de escritores contemporáneos? Brevemente, hagan un par de comentarios sobre cada uno de los libros. Yo, bueno, recomiendo, aunque no me gustó del todo, recomiendo Temporada de Huracanes, recomiendo La Fila India, como ya escucharon, recomiendo de Julián Herbert, Canción de Tumba, recomiendo Salón de Belleza, que son de los que yo he hablado. Recomiendo de 10 planetas de Yuri Herrera, que es un libro de ciencia ficción que se publicó el año pasado y que me parece que el tema, por ejemplo, de la ciencia ficción está volviendo fuera de lo especulativo, que es magnífico. Es decir, ya no se está escribiendo ciencia ficción desde especular cómo va a ser el futuro, ya se está hablando de la ciencia ficción como algo que sucede en el presente y de todas las implicaciones que esto tiene en el presente. Ejemplo de ello, 10 planetas de Yuri Herrera, que está escribiendo cuentos incluso como tiene un relato que habla en este libro sobre las bacterias, ¿no? Y sobre cómo las bacterias tienen una vida, como una especie de vida independiente, un poco a lo Ray Bradbury, pero creo que son temas que se está abriendo el abanico de la literatura mexicana. Y quiero quiero pedirles más bien que den sus recomendaciones y que nos platiquen de ellas. Bueno, antes que se me olvide, igual coincido con Joaquín, creo que Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor es un libro que propone muchísimo, sobre todo porque que refleja lo que estábamos hablando hace rato con Mateo, que veníamos para acá, cómo refleja el léxico, la forma de habla de una región propia de México, ¿no? Ella es de Jalapa y hay eso como que un folclore de lenguaje muy, muy propio de ahí, y sin embargo encaja en lo que podría ser una novela mexicana actual, sin ser tan centralista como del DF, ¿no? O de Ciudad de México. Entonces, otro libro que ganó, creo que el libro, no sé si el Comala, en el 2010, ya tiene muchísimo, que se llama Murania. Murania es buenísimo. Murania, que es el Julio Torri. El Julio Torri, que es, no sé si es una novela o un libro de cuentos, pero a mí me gustó muchísimo. Y lo que refleja allí es totalmente un panorama y un escenario totalmente que yo, al menos como que todo el tiempo he vivido aquí en el sur de México, me propuso escenarios mineros, de la frontera, los escenarios que yo nunca... Fuera de lo común, ¿no? Totalmente fuera de lo común, y sin embargo es escrito aquí en México. Sobre todo tiene una propuesta de personas totalmente atemporal, en el sentido de que hay algunos que vivieron hace principios del siglo XX, otros que están a mediados del siglo XX, unos que están al final del siglo XX, y todo está tan entrelazado, pero lo que une es el panorama y la geografía que está allá. Otro libro de cuentos que podría recomendar, no sé, igual. ¿Cómo se llamaba este libro de Laia Jufresa? El esquinista, ¿no? El esquinista. No es de ciencia ficción, pero más o menos. Pero no tiene que ser ciencia ficción. No, pero es un libro... ¿De cuentos? Pues El esquinista de Laia Jufresa.
Yo creo que les recomendaría también leer otros géneros. Creo que para poder escribir cuento y escribirlo bien hay que alimentarnos de otras cosas fuera del cuento para la redundancia, ser una retroalimentación, ¿no? Yo les recomiendo mucho leer un libro, si alguno de ustedes trata temas vinculados a la violencia, ¿no? O a la desaparición de personas de un momento a otro, que lean Las fosas del agua de Lidiet Carrión, que lean de textos cortos. Monge, por ejemplo, tiene un cuento que me parece muy bueno, tiene el título que es un oxímoron, La superficie más honda. También Emiliano Monge, con ese libro de cuentos. Está... Juan Pablo Villalobos, ibas a mencionar, ¿no? Juan Pablo Villalobos, pero es novela. Juan Pablo Villalobos también, si quieren leerlo, creo que de literatura mexicana es muy importante conocerlo. Tiene una novela que ganó el Herralde hace como 3 años, que se titula Yo no voy a pedirle a nadie que me crea. Y... bueno, es que de cuento no, o sea, como muy reciente. Aniela Rodríguez, tienen la oportunidad de leerle lo que hablábamos sobre la violencia. Tiene un libro de cuentos que se llama El problema de los 3 cuerpos. Hablando de ciencia ficción, de hecho, hace como 4 o 5 semanas entrevisté a un autor de un libro que me gustó mucho, que se titula Paracosmos,